Al abrir el programa tenemos en comunicación telefónica al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni. Recordemos además que fue ministro de Educación Nacional durante el gobierno de Néstor Kirchner y muy amablemente nos atiende para charlar de educación, de la educación de hoy y de lo que nos va a pasar en los próximos años. Hola Alberto, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maximiliano? Buen día. Te escucho un poquitín bajo. Bueno, vamos a tratar de mejorarlo en la operación técnica. Alberto, gracias por aceptar esta invitación a charlar, a conversar de educación. La primera reflexión, ¿cómo ves la educación de la Argentina de hoy después de estos 3 años de pandemia, educación virtual de alguna manera y la reinserción a las aulas? Me parece, Maximiliano, que la pandemia aquí en toda la región y en buena parte del mundo lo que hizo es profundizar algunas cuestiones en nuestro continente de inequidad, esto está claro, inequidades distributivas, económicas, etarias, de género, geográficas y por supuesto educativas. Tenemos a la mano los resultados de la prueba Aprender 2021 y dan cuenta de un descenso en todo el país y en nuestra provincia del rendimiento de los chicos de primaria, sexto grado es en este caso en matemática y una leve caída en matemática, pero caída al fin, y una caída abrupta en lengua, ¿no? Que lengua siempre es un conocimiento, lengua, lectura, escritura, que se construye en general con la interacción, ¿no? Mucho más con la interacción. Entonces ahí hay evidentemente una dificultad, tiene que ver con la pandemia. Me parece que hay algunos sectores que razonan, y lo digo amablemente y solamente para discutir ideas, razonan como si la pandemia no hubiera existido, y la pandemia se llevó 6.300.000 seres humanos, 130.000 argentinos. Bueno, sí existió, ¿por qué no va a tener impacto esa pandemia? Después, al fin del día, discutimos día más, día menos de clases, pero que no es el corazón de la discusión. La discusión es que la pandemia tiene un impacto muy, muy negativo sobre la vida de las sociedades, la vida productiva de las sociedades, la vida laboral de las sociedades e inevitablemente la vida educativa de las sociedades. Y siempre les va mal a los más vulnerables, porque son los que menos defensa tienen, son los que menos trabajo tienen, son los que menos recursos tienen, y en materia educativa son los que tienen menos libros, los que no tuvieron tecnología. Bueno, esta es una descripción. ¿Qué hacer con esa descripción? Trabajar denodadamente. Me parece que hay algunas lecciones aprendidas de la pandemia, debe haber centenares según quien lo mire. Yo digo 2 o 3, necesitamos mucha tecnología, pero también la pandemia rompió esa ilusión de los tecnoeducadores que pensaban que se podía educar sin maestros. Alberto, creo que la verdad que estamos bastante de acuerdo con el diagnóstico y con la descripción que haces de la situación que vivimos hoy después de la pandemia. Ahora, también hay una gran parte, no solo de la comunidad, en general de la sociedad, sino de la comunidad educativa y también de algunos medios de comunicación, diciendo, bueno, pero para llegar a esta situación no se manejó tan bien la situación de la pandemia, con escuelas cerradas por un largo periodo de tiempo, sin entrar en la discusión política, porque claro está que el gobierno de la ciudad también mantuvo cerradas las escuelas durante mucho tiempo y cuando volvió a clases lo hizo también con la discusión política sobre la mesa. Ahora, ¿vos creés que se mantuvo mucho tiempo las escuelas cerradas y debería haberse vuelto antes a clase, o en realidad eso es una decisión, digamos, de otro estamento en el cual vos no te metés? No voy a aludir ninguna respuesta, Maximiliano, no.
Solo quiero hacer una cierta retrospectiva porque después me parece que con el tiempo perdemos una perspectiva. 2020, 7 meses de actividades suspendidas en todas las escuelas del país y de la provincia de Buenos Aires. Después, 2021, arrancamos las clases en nuestra provincia y rápidamente, el 17 de febrero empezamos un proceso de intensificación, pero se cortó el 16 de abril. Después hay allí en esos plazos, porque después se retomó, no quiero aburrirlos. No, pero está bien hacerlo, lo que estás describiendo está perfecto. Hay una diferencia de días. En todo caso, esa diferencia de días, que ya tiene una fuerte argumentación política, no es la que ha producido estos malos rendimientos en todo el país. Me parece que no es eso. Debimos parar por la pandemia y había un alto consenso en parar por la pandemia. Tuvimos miedo, tuvimos angustia, vimos horribles escenas en otros países. Bueno, eso ocurrió. Después, si agarrás un lápiz y un papel y haces una cuenta y decís, podíamos haber tenido 18 días más de clase, es otra discusión muy tenida con elementos políticos, pero que igual, habiendo tenido esos días más menos, no hubiéramos resuelto este impacto muy fuerte, porque había que parar. Entonces, ese es un modo de verlo. A mí me parece que hay que tomar cartas en el asunto y decidir qué hacemos en esta contingencia. Bueno, nosotros en estos días, semana que viene y la otra semana, tomamos una prueba que la teníamos armada desde febrero. ¿Por qué? Porque preveíamos que este impacto se iba a dar. ¿Por qué le iba a ir igual a los chicos más pobres sin computadora, sin una netbook, sin un libro en casa, disputando un teléfono celular sin datos móviles y sin señal entre 4 o 5? ¿Por qué no iba a irles peor? Es natural que les vaya peor. No son menos capaces, tienen menos elementos. Les fue mal también a los sectores altos. La caída de los sectores altos es inferior a la caída de los sectores bajos, porque tenían más elementos, estaban más enganchados. Bueno, ¿qué hay que hacer? Me parece que otra enseñanza política de la pandemia, y acá no hablo de blancos y negros, es: hay que hacer escuelas, hay que invertir en libros, hay que comprar tecnología, hay que hacer reforzamiento en lengua y matemática. Por eso es bienvenida este incremento de horas en el cual todas las provincias nos estamos metiendo, porque más tiempo en la escuela es más aprendizaje, porque si aprendés con libros aprendés mejor, porque si aprendés con tecnología aprendés mejor. Bueno, me parece que ese es el camino que tenemos que seguir. Después hay una larguísima discusión política sobre como vos decís, y lo escucho con mucha atención y respeto lo que decís, sobre si debiera estar abierto más o menos, y otras discusiones del último tiempo, del lenguaje inclusivo y otras cosas que la verdad que no son el corazón del problema educativo argentino. La última cortita relacionado con este tema, por los números que uno va leyendo muchas veces en educación, y te pregunto de la educación superior. Al parecer, a las universidades privadas dentro del marco de la pandemia han mantenido e inclusive superado números previos al 2019 en relación a inscriptos, a cursos, tal vez por lo que estábamos contando recién de que estaban mejores preparados tecnológicamente para hacer situaciones a través de la tecnología o clases a través de la tecnología. ¿Los números en la educación pública superior se han recuperado o hubo mucha deserción? Contame un poco al respecto.
Mira, los números universitarios en la pandemia han crecido en general. Ok, la pública también. ¿Por qué han crecido? Por la posibilidad de cursar más materias, por la posibilidad de no tener que viajar. Buena parte de las universidades del conurbano han tenido, en algún caso, una matrícula, un incremento de matrícula. También ha habido una cierta, a ver, no me gusta el término, pero lo voy a usar para entendernos, una deserción de muchos que se habían incorporado. Los muchachos, yo en la pandemia daba clases en la universidad pública, en la Universidad Nacional de Burlingame, son muchachos y muchachas de todas las clases sociales y hay una cantidad importante de primera generación de estudiantes universitarios que hacían malabares. La universidad les brindaba becas para apuntes y estudiaban la gran mayoría a través de sus teléfonos, herramienta que me parece que para los estudios universitarios no alcanza. Necesitas otra tecnología. Bueno, uno supone, y no estoy haciendo ninguna valoración, porque no discuto universidad pública ni educación pública y privada, uno supone que los muchachos, las muchachas de las universidades privadas, si tienen un dinero medianamente importante para pagar una cuota, deben tener elementos tecnológicos. Bueno, es más fácil en ese caso. Bueno, y la última, y abuso de tu tiempo y te lo agradezco profundamente, el tema, vos recién lo nombraste, la discusión del lenguaje inclusivo. ¿Por qué crees que, digamos, se ha instalado tantos en los medios discutir la importancia o no de la utilización del lenguaje inclusivo y la situación hoy en la provincia de Buenos Aires en relación a lo que pasa en Capital Federal? Contame. Me parece que en tu pregunta hay una clave de la respuesta, y la hago corta porque sé que no tenemos tiempo. Hay un costado político de la disputa, hay un River Boca ahí atrás, que le añade un poco de picante, ¿no? Se picó, dirían en la jerga futbolística. La discusión central es, nos parece que la lengua fluye, nos parece que no se pueden ordenar las olas del mar, que en el aula, y los que estuvimos en el aula lo vemos, los muchachos, las muchachas hablan con lenguaje inclusivo, no todos quiero decir, pero digo, no se alarman por un otro que hable con la E, no ocurre eso. Otra discusión, Maximiliano, sería si vos me decís, bueno, la documentación oficial debiera ir o no debiera ir con lenguaje inclusivo. Bueno, esa es otra discusión. En el aula no es muy común que si un muchachito, un muchacho, una muchacha de 16, 17 o de la edad que fuera, pero estoy hablando de los más jóvenes, adolescentes, hablaran con la E, y un profe no le va a decir eso está prohibido, porque no ocurre eso en la microescena del aula. La verdad que no ocurre. ¿Por qué? Porque ya ha fluido, porque ya estamos con ese lenguaje y la verdad que ha probado que no enlentece el aprendizaje, que no tiene que ver, el que habla así no es que desconoce las reglas gramaticales. Me parece que también ahí hay una formulación política. Yo soy de otra generación, yo empecé hablando y decía buenos días a todos. Después me enteré y me di cuenta que hay media humanidad que está fuera del todos. Y arranqué con buenos días a todos y a todas. Me cuesta el todes, pero la verdad que el todes da cuenta de un tercero ahí o de una minoría que no se siente incorporada en el todos-todas. Bueno, esta es una época muy interesante en ese aspecto, una época donde queremos incluir a la totalidad y que las minorías intensas o menos intensas levanten la mano y quieran decir yo quiero estar adentro. A mí me parece que nos hace mejor como sociedad. Hay un River Boca, me acabas de decir, y efectivamente es político el gobierno de la ciudad con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo pregunto, hay una asociación que regula, que es la Asociación del Fútbol Argentino, hay un árbitro. ¿Esto debería tomarlo el gobierno nacional para dar
algún tipo de resolución de la utilización, sí o no, del lenguaje inclusivo en las escuelas? Me parece que ya lo ha dicho el ministro, que es, a ver, no prohibir, Maximiliano. No es, me parece necesario prescribir mucho. Las palabras, escribir, todo esto que estamos hablando por ahí no es necesario, simplemente no prohibir. Okay. Prohibir también es no prohibir hoy, 2022, la palabra prohibir suena duro. Sí, totalmente. Yo creo que fluya y que, a ver, no estoy diciendo que viva la Pepa. El lenguaje fluye, el lenguaje lo hacen sus hablantes, varía, muta. Termino con esto, prohibir las prohibiciones, vos sabés que a veces lo que hacen es alentar más que impedir, ¿no? Alberto, gracias por estos minutos con Radio Sónica, pero muy amable y generoso. Abrazo. Alberto Sileoni, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, no le esquivó ningún tema, la verdad, muy interesante la charla y le agradecemos que haya aceptado la invitación a dialogar aquí en el arranque en Radio Sónica.